Argentina vencerá, mi bandera no se va a manchar. Nuestro honor es la lealtad, nuestra lucha no va a terminar. Muy bien, vamos a presentar ahora a nuestros invitados en la noche de hoy. Corresponde primero a las damas, además es más antigua, candidata a tercera diputada nacional por el partido Gente en Acción. Así es. El apellido es difícil, Silvia. ¿Cómo se pronuncia? Bostiansik. 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 La J se pronuncia ahí. ¿Origen? Esloveno. Contame primero qué es el partido. El partido es una fuerza política nacionalista. Nos presentamos a elecciones con el partido de Alternativa Social, cuyo referente es el licenciado Alejandro Carlos Biondini. Bueno, los candidatos tenemos todos una trayectoria política y no tenemos prontuarios, que creo que es una de las razones por las cuales el partido se siente orgulloso, ¿no? No como otros partidos. Darío Coria, candidato a quinto diputado nacional. Así es. ¿Qué lo diferencian de otro diputado de otro partido? ¿Cuál es esa diferencia que ustedes sienten? Bueno, en primer lugar me gustaría reafirmar lo que acá estuvo señalando la compañera Silvia. El partido Gente en Acción es un movimiento nacionalista. Todos los que formamos parte de esta estructura política tenemos una profunda visión nacionalista, federal, de la realidad política del país. Estamos plenamente consustanciados con los principios doctrinarios de la soberanía política, de la independencia económica y, por supuesto, de la justicia social. Nos une, y esto hay que decirlo, un amplio ideario en cuanto a principios, en cuanto a escala de valores. Tenemos un profundo espíritu participativo, constructivo. Nosotros no nos reconocemos en ninguna de las etiquetas, en ninguna de las categorizaciones del sistema, es decir, no estamos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro de este sistema corrupto, sino que directamente nos plantamos en la vereda de enfrente. Y por consiguiente, nosotros reafirmamos una serie de principios generales que, si usted me permite, lo puedo resumir en 4. Por favor, el espacio de ustedes, yo simplemente soy un moderador acá. Bueno, en primer lugar, nosotros como principio sostenemos la libre autodeterminación de los pueblos en materia de política internacional, sobre todo en estos tiempos de globalización, que entendemos que esta globalización se desenvuelve de una manera despótica, llevando adelante toda clase de violación de los derechos humanos y genera nada más ni nada menos que casi el 80% de la población mundial esté sumergida en la pobreza. Y bueno, precisamente entendemos por globalización la concentración del poder a nivel internacional llevado adelante por la usura del sistema financiero capitalista, es decir, las altas finanzas internacionales, como así también esta globalización es llevada en la práctica por las grandes corporaciones multinacionales, que en definitiva son los que ejercen el verdadero poder. En segundo lugar, nosotros reafirmamos, nosotros sostenemos como mandato histórico el reclamo de la República Argentina sobre nuestras Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, todo el sector antártico que nos corresponde, y por supuesto en esto estoy incluyendo las 350 millas náuticas de plataforma continental, del sector insular. Nosotros creemos que se debe revisar y sin ningún tipo de contemplaciones todo aquel tratado, convenio llevado adelante con Inglaterra en el marco de posguerra, de esta guerra inconclusa, como hablamos con algunos compañeros. Y desde lo histórico también creemos que desde el 14 de junio de 1982 lo que nace en la Argentina es una republiqueta, la famosa republiqueta del 14 de junio.
Es decir, una suerte de tratado de Versalles teniendo en cuenta el imperialismo británico. En tercer lugar, nosotros sostenemos que el Estado argentino tiene que tener la plena facultad y sin ningún tipo de injerencia foránea, que es lo que ocurre lamentablemente hoy en día, para que lleve adelante la acuñación de moneda. En este sentido entendemos que la economía debe estar subordinada a necesidades básicas humanas y no estar subordinada a intereses agiotistas capitalistas, usureros. Es más, tanto la usura como la especulación capitalista, como todo aquel ingreso de dinero que no viene del trabajo y del esfuerzo, lo vamos a considerar un crimen social. Y en todo esto que estoy señalando, por supuesto que se desprende que tiene que haber un reordenamiento de la economía a nivel industrial, tanto del sector liviano, del sector pesado, tecnológico, científico. El Estado, sin lugar a dudas, Oscar, debe monopolizar los sectores básicos de la economía, la banca, el crédito, y esto se tiene que dar, obviamente, en un marco de absoluta y plena justicia social. Y en cuarto lugar, nosotros desde Gente en Acción sostenemos firmemente que la Argentina se debe desligar de todo organismo usurero de crédito, que es lamentablemente lo que no ocurre hoy en día, a pesar de la propaganda oficial, a pesar de la propaganda kirchnerista, en el marco de esta segunda década infame, como yo lo afirmo. Y en este sentido también creemos que la Argentina tiene que llevar adelante el inmediato cese del pago de los intereses de la deuda externa a la par de una investigación legislativa, que tenga en cuenta dos aspectos básicos. En primer lugar, la investigación que en su momento llevara adelante el doctor Alejandro Olmos, allá por 1982, y en segundo lugar, también importante, teniendo en cuenta aquel fallo histórico del juez Jorge Ballesteros, que sentenció sin ningún tipo de dubitaciones, sin ningún tipo de postura timorata, que la deuda externa argentina, y esto es un caso sin precedentes en la historia de las deudas externas latinoamericanas, que la deuda de nuestro país se contrajo de manera sistemática, fraudulenta y totalmente ilegítima. En un gobierno de facto. Totalmente. Se va a iniciar, como usted bien sabe, en la época de la dictadura, de la última dictadura militar, en el marco de esa política económica genocida de Martínez de Hoz, y por supuesto los gobiernos pseudo-democráticos la van a aumentar. ¿Su función cuál es? ¿Su función social cuál es? Bueno, yo soy docente, soy profesor de Historia y de Ciencias Sociales en el ámbito de los colegios de la provincia de Buenos Aires. Yo trabajo en Florencio Varela y en los colegios secundarios. ¿La señora Silvia? Yo soy empresaria, ¿Empresaria? pequeña empresaria de pymes. ¿Qué tipo? Bueno, sería difícil de tratar de hacerlo entender, pero para llevarse a una idea vendría a ser, nosotros armamos contadores de medidores de gas, de esos Ajá. que son, de los que están en los domicilios, que marcan la cantidad de metros, ¿Sabe qué? centímetros. Fíjese qué casualidad, ¿no? ¿Usted vio que no, en los hogares no hay medidores de teléfono? Es verdad. Puede haber medidores de gas, puede haber medidores De agua, pero no de hay luz. medidores de teléfono. ¿Por qué en los hogares, siendo que en un locutorio sí hay, y en los lugares no hay? En el fax, Ujú. si tiene una máquina de fax, le va marcando los minutos que está hablando, ¿eh? Pero en los teléfonos comunes no. Claro, pero no le sirve para revertir o reclamar ante el ente. No le sirve. no. Es el único. Bueno, pero Porque el se lo fax dejo tampoco como en ese momento, o sea, cuando uno habla por teléfono a través de un fax, usted puede calcular y ver cuánto está consumiendo, Claro, pero no tiene la memoria para poderlo presentar. En los domicilios no. No. Entonces, cuando usted tiene que hacer un reclamo, tiene que ir al ente a Al que ente le den, regulador, exactamente. al mismo que le produce la factura, que le produce el gasto, es el que le dice lo que usted gastó. Exactamente. Bueno, pero se lo dejo como inquietud ahí. Será tratada. Si bien esta pregunta que voy a hacer apunta más a Darío, pero digamos usted está más cerca de lograr el cargo en ese caso, ¿no? La Argentina ha retrotraído su educación a puestos, estamos 144 dentro.
Sí, cada vez mejor. ¿Cómo revertimos eso? Hay que transformar totalmente la educación, partiendo desde un principio, jardín de infantes, preescolar, primaria, todo hay que revertirlo. Nosotros estamos apostando a que se pueda hacer una colegiatura doble escolaridad, donde se le pueda dar a la criatura un alimento de desayuno completo, al igual que un almuerzo y una merienda, y que todo sea completo, para que el alumno pueda realmente estudiar y no estar adelante de cualquier maestro o profesor con hambre, con la cabeza vacía, sin poder entender qué es lo que se le está enseñando. Va a ser muy difícil revertir esta tendencia, que no es de ahora, viene del año 84, 85, con el famoso Congreso Educativo, ¿no? Sí, totalmente. Mire, Oscar, la educación, como así también la salud y la seguridad, son los pilares básicos por los cuales se funda la grandeza o la decadencia de una nación, de un país. Nosotros entendemos que en las escuelas estatales de la provincia de Buenos Aires hay fallas estructurales muy graves. Por ejemplo, estructuras edilicias antiguas que no están para nada mantenidas, que inclusive hay escuelas colapsadas de alumnos. Y bueno, en este sentido, acá lo está diciendo muy bien la compañera Silvia, creemos que en primer lugar se debe llevar esta famosa doble escolaridad, como acá señalaba Silvia, con desayuno, con almuerzo y merienda reforzada. A ver, ¿qué estamos logrando con esta primera medida? Bueno, precisamente llevando adelante una política de contención y de prevención, más que nada hoy en día, que los chicos se pierden en la calle, están en la droga en algunos casos, o en la delincuencia, o directamente en la vagancia. Yendo a un nivel más pedagógico, a nivel docente, creemos que el conocimiento por el conocimiento mismo no se debe priorizar. Es decir, nosotros entendemos que la educación física corporal también tiene que estar a la misma altura del conocimiento de una materia. Y esto, por supuesto, acompañado de una formación ética y moral y de conciencia nacional, para empezar a recuperar una autoestima y una grandeza en nosotros mismos, bueno, desde el mismo seno escolar. Y otra medida que también nos parece importante es llevar adelante un real y genuino sistema de becas. Por ejemplo, a los más carenciados, que son muchos, pero también por otro lado a los mejores promedios, una suerte de beca a la excelencia. Pero todo la esto, distinción. exacto, porque tenemos que premiar la excelencia, es decir, el virtuosismo, un poco ese espíritu aristocrático de querer ser el mejor en algo. Bueno, en este caso estamos hablando de educación, en este caso estamos hablando de ser el mejor alumno, mejor compañero, tener el promedio más alto, insisto, pero el tema es que todas estas propuestas tienen que ir acompañadas de algo que es muy importante, que es la obra pública. Nosotros, desde el Partido Gente en Acción, entendemos que se tiene que llevar adelante un verdadero realce de la obra pública que atienda a complejos educacionales, en algunos casos crearlos, en otros casos refaccionarlos, pero no como una pantalla como hace este actual gobierno. Y bueno, de esta manera entendemos que podemos empezar a sanear esta difícil educación que nos toca hoy en día en la República Argentina y como usted bien estaba diciendo, que viene de arrastre. Vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a seguir. Le dejo picando una pregunta. ¿Cómo recuperamos las Fuerzas Armadas? Que es el sostén del sistema de defensa de la nación argentina. Y las leyes, principalmente las leyes. Pero hacemos una pequeña pausa y después seguimos ligando cabo por TLV1. Toda la verdad, primero. Ya es momento de cambiar.